convertir en coanfitrión. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Dale. Ahí está. Ahí está. Habíamos escrito un par de cosas, hicimos como un ejercicio teórico. Este es como el objetivo general, que es como evidenciar formas de agencia Rapa Nui en los contextos de colonización y operatividad de la compañía explotadora en la isla. Y ahí tenemos que definir los años. Hicimos como una especie de objetivo específico, que es como caracterizar la economía de Isla de Pascua, cuestionar la dinámica relacional pensada del funcionamiento que tuvo la hacienda en el Chile continental, y analizar las formas de agencia Rapa Nui a partir de la lógica económica entre los años tanto y tanto. Claro, hicimos una especie de como de antecedente y empezamos a hacer como, todavía lo estamos escribiendo. Por ejemplo, el tema del parcelamiento, cuestionar la tesis de mediación, ¿no se acuerda que lo conversamos un día? De cómo el modo capitalista se apropia de modo precapitalista, pero en realidad como invisibiliza la agencia de los indígenas. Claro, está todo el tema de la renegociación de precios, renegociación de salarios, y cómo la parcelación se constituye como la fuente de la cual radica en parte la soberanía de los Rapa Nui. Claro, también está el otro, el tema del lunes fiscal, que estuvimos leyendo su libro, como una labor para la comunidad. Y está bueno porque me acuerdo que creo que al final usted lo compara como con el código rojo que habla CISA, como esto que está como implícito en todas partes. Que se dice que en otros libros lo trata como de algo como del revés obsceno, como de la cultura, creo. Pero está interesante esa lectura. Entonces, meternos con el lunes fiscal, y después metimos un poco del otro libro, que es el de movilidad. Entonces, cómo las familias mandaban a los chicos a estudiar al continente como una forma de que se eduquen y aprendan español, y de esa forma hacerle frente al colonialismo republicano. Esto es un poco parecido a lo que hacía Mañil, que era como el gran toque del siglo XIX, que igual tenía este rollo de que los mapuches debían aprender español y debían educarse, porque él sabía lo que se venía. Entonces, una práctica más o menos común. Eh, y eso más o menos, pues, ahí tenemos que seguir leyendo. Pero el tema es la agencia. Eso. Y ustedes están haciendo trabajo de archivo, ¿cierto, Cristóbal? ¿O eso es Sí. paralelo, nada que ver? ¿O tiene que ver con su ensayo? No, esa era otra cosa, pero igual queríamos ir a ver los archivos que nos dijo el profe, que estaban en el Archivo Nacional, que eran como cartas de Rapa Nui, que nos dijo que lo había dejado ya. Así que queríamos ir a ver eso. Igual está complicado porque, por ejemplo, como el tema de los aforos se han reducido, sí, en el archivo de administración nos han cancelado las horas para ir a revisar. Entonces, está complicado el archivo. No, pero sí, queremos meter archivo. Bien. Eso. Te puedo mandar, Cristóbal, tengo una versión digital, una versión digital del libro que sacamos con la Biblioteca Nacional sobre las cartas, ¿ya? Y ahí es fácil buscar, ¿ya? Puedes poner escuela nomás y te va a dar, ¿ya? Pero ese es el mismo que usted dejó ayer en el archivo. Sí, sí. Ah, ya, mejor. Sí. Sí. Ahora, eso, porque ellos van a tener que subir en determinado momento al sistema, eh, suben sus textos de forma digital, entonces yo ya te tengo una copia, pero no es la copia oficial, pero se puede ocupar perfectamente, ¿ya? Está bien la página. Oye, Cristóbal, yo creo que ahí sería bueno, un poco lo señalaba Pablo también, ¿ah? Que la agencia Rapa Nui es una agencia que tiene su, llamémosla, ¿cómo llamarlo? Tiene una complejidad interna, ¿ya? No,
o sea, tú tienes, por ejemplo, el contraste que señalaba Pablo entre Felipe Pacarati y Alfonso Rapp, ¿ya? O la agencia de, de Otus, ¿ya? De Lázaro versus la de Alfonso Rapp, ¿no? Entonces, es un tema que está presente en algunos investigadores. Yo digo que de alguna manera lo ha abordado, no de forma exhaustiva, pero por lo menos tiene elementos, un artículo de Cristian Moreno, ¿ya? Un artículo de Cristian Moreno que señala ya justamente esta tensión. Y yo diría el libro también de Susana Rojna, que se enfrenta a tratar de entender una realidad que es propia ya va a ser de la década de los 80, cuando el Consejo de Ancianos se divide en Consejo de Anciano 1 y Consejo de Anciano 2. ¿Ya? Entonces, la pregunta es si uno puede rastrear hacia atrás que la agencia Rapa Nui no es una agencia eh, que funciona con una dinámica interna, ¿ya? Con cara distinta, un poco si uno puede decir que la Agencia Popular en Chile, por ejemplo, tiene cara distinta, uno lo ve en un contexto, que si, por ejemplo, en el mundo campesino, había distintos tipos de agencias, ¿ya? Que uno podría ver dentro de una misma comunidad, ¿ya? Entonces, yo pondría atención en eso. Agencia que avise en el mundo Rapa Nui está ligado con un tema generacional, ¿ya? Está ligado con un tema generacional, ¿ya? Eh, o sea, a veces más que una diferencia, a veces de enfoque, ¿no? Eh, Hay a veces también una diferencia son las generaciones de alguna manera en la que se plantea. La Rowledge, por ejemplo, era muy consciente de que parte de la gente que era más impugnadora no era tanto los viejos, sino que eran más la gente joven, ¿ah? Lo llamaban los toritos, ¿ya? Entonces, ojo con ese punto. Y acuérdate, también en el curso manejamos una idea de cómo hay una doble perspectiva de relación que tienen los sujetos de la comunidad con respecto al tema del Estado, ¿no? Hay como dos paradigmas ahí jugándose, ¿ya? Donde el mismo Rapa Nui de repente puede transitar de uno a otro, ¿ya? Tranquilamente, ¿no? El paradigma más duro, A versus B, ¿ya? Rapa Nui versus Pire, ¿no? ¿Ya? Y uno más distinto es una afirmación de uno, A pero también B, ¿ya? A pero también B, ¿ya? Entonces, pueden estar presentes esas dos dimensiones, ¿ya? Al igual se da como se da en la lectura que hay dentro de la comunidad sobre el lunes fiscal, pues. Algunos lo ven Sí, como, claro, una lectura de favor de la comunidad y otros como un factor de exactamente, dominación. Mm. exactamente, claro, claro. No sé si me puede anotar los libros que me dijo al principio. ¿Los libros? Sí, me dijo unos textos al principio. Ah, no, la cosa de Cristian Moreno, Ese. ¿ya? Cristian Moreno para sí. Mm. Eh, no lo tengo aquí de memoria, pero si me cateteas, Cristóbal, te lo mando, ¿ya? Eh, mm, el- mm. de todas maneras, googlealo a Cristian Moreno. ¿Ya? Búscalo, ¿ya? Mm. Y el libro de la Susana Rochina. Pero eso sí que no creo que esté bajo... ¿Mm? Yo lo Claro, tengo, Susana. Cristóbal, yo lo tengo en PDF. Te lo puedo, Ah, Ya, por favor. te lo hago llegar. copié. Háblame por mail de curso y te lo mando a tu mail personal. Igual lo voy a subir a los cursos porque igual es un buen libro de referencia para todos. Me parece, me parece.
Oye, ¿qué más quieres poner de esos? ¿Mm? Acá mi grupo, Sí, Amanda, Joaquín Amanda, y... Amanda, tú mandaste tu... Sí, mandamos nuestra propuesta de investigación. Estoy tratando de buscarla acá porque tengo 5 nomás. Aquí lo tengo. La dualidad del turismo en torno a Rapa Nui. ¿Ya? Perfecto. Es un tema, como tú te has dado cuenta, que hemos estado dando vuelta también aquí hoy en día. ¿Ya? Y sin duda le vamos a dar vuelta en la próxima clase igual. Cuéntanos, y con Joaquín, ¿ya? Y con Claudia, ¿ya? Muy bien, Amanda. Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, o sea, nuestra idea es ver como cuál es la función que cumple el turismo para los isleños, para Rapa Nui, tanto como en la parte eh, comercial como en la parte cultural. Entonces, cuáles han sido como las implicancias culturales que ha tenido como el tema del turismo en la isla y de qué les ha servido también a los isleños y cuál es la función también que tiene para el Estado. Entonces también estábamos viendo como el tema de cómo la historia y el patrimonio se ha comercializado y eso a la vez también les ha servido para reafirmar em, como la identidad cultural, como reafirmar su identidad. Y eso básicamente. ¿Podríamos compartir el Word que teníamos con las ideas? Sí, Sí, era Sí, como es más que que nada, como que no nos queríamos limitar solo a esa pregunta porque tal vez se puede responder como aparte del beneficio económico, sino como la consideración del turismo como el fenómeno que va, así como va cambiando la agencia, los niveles de agencia de los Rapanui y también del Estado. Y eso, ¿cómo se presenta esa tensión? ¿Cómo se ve como una proyección también a futuro? O sea, si puede volver a pasar algo así como una suerte de idea de transgresión del turismo, como no en una simbiosis con la cultura Rapa Nui, sino ya como algo que, que supere eso, porque bueno, surgió de una duda muy simple y era, o algo muy interesante, que cuando uno viaja a otros países o ve en las tiendas de turismo como estos Bridge Shop que están en los aeropuertos, la mayoría de las cosas que se venden son las cosas de Rapa Nui. Y es de un atractivo muy interesante que va más allá como de lo que se podría representar de un país, porque no refleja, por ejemplo, se pueden ver más souvenir de Rapa Nui que souvenir mapuche o del norte de Chile. Entonces, eso es interesante porque tiene un potencial mucho más grande dentro del turismo. Sin embargo, con todos los antecedentes que hemos visto en las clases, nos podemos dar cuenta que sí han habido cosas que han generado conflictos y rencillas respecto a esto. Un dato interesante que sacamos de uno de los textos, del 2021, se me olvidaron los autores, creo que era Rojas y Gunderman, era que habían cada vez más continentales, eh, según la población también de Rapa Nui, y eso también reflejaba cosas interesantes, como si una consideración del futuro, eh, van a ellos tener toda la agencia de controlar el turismo o no, siendo lo menos. Y por lo menos a mí me pareció interesante igual que cuando se menciona lo de la base militar estadounidense entre el 65 y el 70 en Isla de Pascua, eh, hubieron como cambios interesantes respecto al modo de vida de Rapa Nui relacionado con nuevas formas de consumo, como insertándose en la sociedad de consumo, con estas cosas que los gringos traían. Y bueno, en el documento también habíamos puesto un poco más de eso, como para complementar lo que decimos. Amanda, ¿lo puedes compartir? Amanda, te doy el pase para
Déjame verte Bueno, dónde está acá, ¿ya? Eh, dale, Amanda. ¿se ve? ¿Sí? ¿Qué parte dijiste, Joaquín? Eh, yo la estaba hablando de la segunda, de la que me había encargado yo. Tú ibas a decir la primera, ¿cierto? Antecedente. La cláusula tercera. Sí. Bueno, en la segunda, los textos que más hayamos revisado son el del profesor con Sonia Montesino, el de Gunderman con Rojas y uno que era más grande que lo habíamos revisado como no completo porque tenía muchas páginas. Bueno, el de Fischer, encontramos uno que se llamaba Presente Cultural Turístico de Rapa Nui también y una tesis que se llamaba Dinámica del Turismo y Transformaciones en los Usos del Patrimonio en Isla de Pascua de la Universidad de Barcelona de Roberto Concha. Si eres tú con la parte de antecedente, Amanda. Oye, ¿no han visto, no se han dado el trabajo, que es bueno hacerlo, ¿ah? De cómo se pone en la red todo este asunto? ¿La qué? En la red, ¿ya? Porque el turismo obviamente funciona Ah, sí. con... O sea, Eh, yo creo que... Porque es un tema que, por ejemplo, ni ninguno de los textos que hemos, las personas que han trabajado sobre este tema, tengo la sensación, puedo equivocarme, pero creo que ni el trabajo de Roberto, ni el trabajo de Roberto de Rojas con Hans Gunnemann, ni el trabajo nuestro con Sonia, hemos abordado lo que significa turismo y red, ¿ah? Y de cómo, de qué manera los Rapa Nui y toda su industria funciona en la red. No estaría malo hacer un mm, seguimiento. ¿Ya? Yo creo que un día que uno se dedicara a eso podría perfectamente iluminarnos a todos nosotros, te fijas tú, del uso de la red. ¿Ya? ya. Eh, Como, como análisis de contenido así sobre todas las páginas, ¿cierto? O sea, claro, cómo, por ejemplo, toda la industria hotelera se presenta y cómo se ofrece, ¿ya? De cómo, de la seducción hotelera Rapa Nui vía Internet, ¿ah? Un pequeño capitulito así. ¿Te Ya. fijas tú? ¿Qué tipo de imágenes, qué tipo de motivos utiliza, qué tipo de narrativa utiliza, ¿ya? Hay todo, hay una, los Rapa Nui han desarrollado toda una política, ¿ya? También como ligada al futuro, ¿ya? Preocupados justamente de cómo hacer un turismo sustentable, porque se dan cuenta perfectamente que al nivel que habían llegado, ¿ya? Con ese número tan significativo, la isla misma se hacía insustentable, no era sustentable, no podía seguir creciendo el turismo, ¿ya? No solamente por lo que señala Hans, que implica cada vez un número más creciente, ¿ya? De mano de obra, no Rapa Nui, sino porque los recursos, ¿ya? Acuérdense que la isla tiene solamente 16.000 hectáreas, ¿ya? Es realmente una isla muy pequeña, entonces con carga turística soporta una cierta carga. Y eso genera toda una política al interior. Entonces, ojo con si introducir dos cosas, como uno, la puesta en escena en Internet, ya en la red, y también la conciencia Rapa Nui con respecto a lo que ha sido el pasado, el presente y el futuro del turismo, que me parecería importante tenerlo en consideración. ¿Ya? Sí, yo había revisado unas cuantas cosas sobre cómo se presentaba, eh, porque les contaba a los chicos que había visto igual más textos como un poco más técnicos sobre cómo eran las cifras del turismo durante los años. Y la mayoría son publicaciones como cómo visitar Rapa Nui sin tener que quebrar el banco o cómo poder llegar a... porque la mayoría están en inglés y como, no sé, habían también, por ejemplo, se fomenta el dark tourism, que es como esta cuestión como más mística
de Rapa Nui por el tema de los Moai, o sea, como que igual mueve dentro del espectro internacional una comunidad de personas que quieren ir por todo este tema como medio tergiversado de los Moai, los ufólogos y toda esta cosa. Entonces, igual era interesante eso que aparecen como los primeros resultados. Claro. Oye, este es un tema que tiene enorme escala, uno podría escribir muchísimas cosas sobre esto. Lo ideal sería concentrarse en un tema eh, para que todos aprendiéramos. Por ejemplo, esta dimensión que tú estás señalando, el turismo esotérico, no sé cómo llamarlo, místico, ¿ya? Que sería alucinante hacer un trabajo exclusivamente dedicado a eso. ¿Mm? No sé si me explico. ¿Ya, Amanda? ¿Ya? Como concentrarse un poco en ese tipo, ¿ya? Como le digo, tiene muchísimos temas, muchísimas aristas, cada una, pero si uno pudiera concentrarse en una cosa y aportar por ahí, sería excelente. Concentrarse en eso, ¿eh? Mire, ¿ya? Muchos temas queremos concentrarnos y escribir sobre esta dimensión. ¿Ya? El turismo místico. No, bueno, todos nosotros hemos tenido experiencia, Pablo, José, ¿ya? En la isla, y obviamente hay gente que llega con esa onda ya, ¿ya? Y entonces, claro, es bueno eh, profundizar posiblemente esta dimensión. Estoy pensando, podrían ustedes perfectamente, qué sé yo, revisando internet de repente decirles ahí que mire, que hay un tema realmente interesante, ¿ya? Con respecto al tema del turismo, que no ha sido abordado. Sí, como que leyendo su texto, o sea, igual, claro, yo creo que acotaría porque su pregunta de investigación es como la visión, el polo Estado, al menos eso es lo que dice su pregunta. Entonces, Sí. si van a trabajar la perspectiva estatal, súper bien como el contexto macro, como de cuál es el peso del turismo en la isla, pero ahí, por ejemplo, en el fondo, o sea, como un adelanto de clases que vienen igual, pero la noción de la valorización comercial de la identidad Rapa Nui es tempranamente abrazada por el Estado como algo a potenciar para el desarrollo turístico de la isla. Y no va a ser en otro tiempo que en los años 80 con Pinocho, como que ahí el Estado va a motivar que los Rapa Nui, digamos, le saquen partido a esta otredad que es muy seductora para el otro, y para el otro europeo más aún, para el otro del primer mundo, ¿no? Entonces, si van a trabajar como el punto de vista estatal, quizás estaría bueno acotar siempre, porque puede ser esto, pero quizá, claro, por ejemplo, revisar como campañas turísticas, como la iconografía en internet, por ejemplo, o sea, pueden quizá como agarrar un registro, por ejemplo, no sé, yo un tema que he venido siguiendo harto, es como, por ejemplo, cuál fue el rol como en la museografía, en los años 70 hay toda una serie de colecciones de Moai que viajan al Museo de Historia Natural, y se instala esta idea de los indígenas de Chile, ¿no? Como sujetos que están vinculados a un territorio y que son imágenes que seducen, que generan una pregunta como al otro occidental, podemos decir. Entonces, quizá como agarrar un registro estatal, si es que se van a ir por el polo estatal, y analizarlo como en el tiempo, o en el fondo, ¿cuál es la fantasía de Rapa Nui que el Estado que el Estado impulsa, ¿no? ¿Cuál es esa seducción en las campañas campañas publicitarias, no sé, textos del Cernatur, ¿cachai? Como que se puede agarrar cosas interesantes, y hay archivos que están en internet sobre eso, como ver en el fondo cuál es la centralidad del Moai, ¿cachai? Y las campañas de imagen país en el exterior, por ejemplo. Y cuáles son esos relatos, cuáles son los principales relatos, no sé, estoy tirando ideas sueltas también. Pero digo, como que si van a apoyar en el polo estatal, es el polo estatal, porque también, si no está el polo comunitario, que ahí, por ejemplo, uno podría decir que la Tapati es como
un ejemplo súper fuerte de cómo los Rapa Nui construyen, o sea, trabajan esta noción de etnicidad que es valorizada comercialmente, pero a la vez les permite un juego identitario de resistencia, diría Delsin, por ejemplo. Entonces, como yo distinguiría bien en qué campo van a profundizar y moverse ahí, porque si no, se van a ir por las ramas. Yo creo que más el primero, de hecho nos lo deja mucho más claro. Igual surgía desde esa como pulsión primaria de investigar eso, como de cómo el Estado capitaliza el tema del turismo económico, cómo lo presenta también. Igual a mí como el surgimiento primario de esta duda fue porque yo estuve en la APEC trabajando y se hacían muchas cosas de Rapa Nui y se mostraba mucho Rapa Nui. Había, Perdón, de hecho, Joaquín, perdón, ¿en qué lugar estabas trabajando? en la APEC, el ¿En 2019. qué? La que no fue. Sí, la que no fue el Foro Económico de Asia-Pacífico, Ah, perfecto. con China, Japón, Corea, Rusia, Estados Unidos. Y se hacía un pabellón, obviamente el pabellón para mostrar las cosas, los atractivos turísticos, y era una sección completa de Rapa Nui, mientras que otros eran como muy, muy pequeños. En cambio, el pabellón Rapa Nui ocupaba todo el ala donde se asentaba eso. Entonces, igual para mí eso era muy interesante. Y Son creo muy, que podríamos verlo desde eso. claro, como te adelanto, cosas muy, muy alucinantes. Como en los años 80, el Estado financia todo el vínculo pan-polinésico de los Rapa Nui en los festivales de artes del Pacífico, por ejemplo, que son festivales que son el fondo, es una son grandes conferencias de toda la Polinesia en donde se realza el arte polinésico, la danza, etcétera. Y desde el año 73 en adelante, el Estado pagaba delegaciones de Rapa Nui para que fueran a vincularse con el mundo polinésico y en el fondo también entendieran esta noción de rasgos culturales que son deseables por el turista, ¿no? Entonces igual tenéis como el Estado ha sido promotor de esto y está muy interesante lo que tú mencionas, quizás agarrar como ponte tú las ferias, en la feria de Osaka del año 81, como en el 92 se envió un iceberg, a Chile, se envió a Japón un Moai, han viajado Moai a ferias internacionales, ahí depende más de los archivos que puedan acceder, más que de lo que podemos decir ahora, pero se encuentran quizá como alguna serie de eventos donde los Moai aparezcan, pueden hacer sobre eso, no sé. Creo que está bueno darle centralidad al ojo estatal, trabajarlo desde ese punto de vista. Sí. En la feria igual queríamos verlo cómo se expresaba. No sé si habían puesto algo así por ejemplo, la Expo Dubai de ahora, donde Chile también siempre pone como un poco de todo, pero es como podíamos verlo como feria por feria. Sería excelente. Sería excelente. Tenemos mucha más claridad para seguir avanzando. Vi que están ocupando a los Komarov como referente teórico, bien, como da buenas herramientas para desarrollar el ensayo. Personalmente, a mí como libro de cabecera para entender este proceso. Clau, ¿tú querías decir algo? Doña Claudia. En realidad no sé qué más agregar, pero me parece que ha sido buena la reunión para ir encauzando mejor el trabajo. Que claro, hacía falta como que fuera más específico. Pero no sé qué más agregar. No, creo que hay que investigar más para ver qué aparece. Eso. Bueno, como cuestión general para todos, ¿no? Uno arma artículos y un trabajo a partir del material que tenga, ¿ya? Y que logre juntar, ¿ya?
y hay que, por supuesto, ponerle límite, porque si no uno no termina nunca de juntar material. Pero esa es la clave. Entonces, si ustedes tienen un material relativo a en este caso, como señala Pablo, al pueblo de Estado, y dentro del pueblo de Estado, por ejemplo, lo que son las ferias internacionales, ya sería una maravilla, ¿sí? Profundizarla eso, ¿no? Trabajar sobre ese punto. Ujú. Así de simple. Claro, están muy determinados con lo que puedan acceder de manera remota de aquí a fin de mes, ¿cachai? Entonces, yo le invitaría a ser pragmático, pero como, claro, encontrar ahí encuentren yo creo que hay materiales. También ser Nature puede ser alguna base de archivos, tienen, puede ser ahí, por ahí también. Sí, vamos a buscar yo creo que el Cernatur, y igual yo conozco una persona que le puedo preguntar en ProChile, si es que nos pudiera ayudar, así que igual nos serviría. Don Joaquín conectado con Chile hacia el mundo, entre la PEC y Chile. Que me gusta eso. Está bueno, excelente. Súper. ¿Estaríamos, Amanda? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por la retroalimentación. Necesitábamos esa orientación. Bueno, cuando quieran, Y muchas gracias. lo que necesiten nos pueden mandar correos, los responderemos lo antes que podamos. Gracias. Tengo una pregunta. Que habían escrito en el chat que hay un tema con el tema del magnetismo en la isla. ¿A qué se refiere? Yo lo decía porque precisamente cuando yo fui sentí que parte del atractivo que ellos mismos te trataban de vender con este misticismo asociado era que hayan ciertos puntos magnéticos en la isla y había una cierta narrativa sobre eso que me parece que puede ser como, entre comillas, una narrativa asociada, no sé si con la cultura Rapa Nui milenaria o algo más New Age, que está bastante desarrollado, al menos en mi experiencia de los guías turísticos a los que me tocó, digamos, experimentar ahí mis paseos por los sitios, digamos. Especialmente, por ejemplo, no sé, con... Ay, se me olvidó el nombre de esta piedra redonda, ¿cómo era? Ah, el nombre... Profe, ¿cómo se llama esta piedra redonda? No, Rolf menos yo cachado. El no tengo ombligo del ninguna mundo. relación, Esta que no tengo significa el ninguna ombligo del relación mundo, mística profe. con Pascua, así que no Y me también me magnética. acuerdo que presentaban una serie de, digamos, dentro de la significación a lo largo de, digamos, de los diferentes sitios, hacían referencia a ese tipo de elementos. Entonces iba también por ahí. Me imagino que eso será también atractivo para otro tipo de turistas. Era por eso, ¿no? Simplemente. Sí, yo le sumaría lo Mm. de José como otro gran relato turístico, es como es el relato del colapso, la película del 91 de Kevin Costner, digamos, que en el fondo el colapso precolonial, producto de la economía del Moai y la guerra civil, canibalismo, etcétera. Es un relato también que está súper presente como en los guías turísticos, como, digamos que son, no tienen por qué ser ciertos, sino que son relatos que sirven para presentar al otro el lugar. Entonces, quizá también ahí pueden entrar. Igual es un granito también, yo diría como con el libro de Thor Heyerdahl, la película del 91, también instaló como, en el fondo fijó como la mirada colonial occidental del colapso de Pascua. Entonces igual por ahí también puede ser un registro que les pueda servir, humildemente. Claro, o sea, son como las formas en que se vende la imagen de Rapa Nui. Aparte que se filmó arriba ¿cómo se llama este centro ceremonial? Se me fue el nombre. La aldea. En la aldea de Orongo. Se filmó arriba, una cosa hoy día impensable. Como un equipo de filmación de 50 personas pisando material arqueológico. ¿Cachai? Entonces, no deja de ser... bueno, la película es muy interesante también. La vamos a ver, yo creo que se alcanzamos en clase. Ujú. Sí. Ya, gracias. Oye, de todas maneras, yo creo que lo hemos dicho desde el comienzo del curso, ¿no? La gracia de Isla de Pascua que conjuga
eh, la dimensión de la isla más isla del mundo, ¿ya? El lugar más apartado del mundo, con este paisaje arqueológico monumental, ¿ya? Y ese paisaje arqueológico monumental tiene, por supuesto, como centro los Moai. Entonces, el Moai funciona como un ícono, ¿ya? Como un símbolo, como no fácil de atrapar, ¿ah? No fácil de atrapar el Moai. Además que, por supuesto, todo el mundo sabe perfectamente, lo reconoce el tiro. O sea, así como es una figura, un ícono a nivel mundial. Yo creo que en el lugar donde tú vayas pone un Moai. O sea, la isla tuvo, los japoneses tuvieron la capacidad de crear una figura, así como todos identificamos la Coca-Cola, ¿ya? Con un logo, el Moai es el logo. Es el logo. Ahora, ese logo no es... ¿qué trasunta ese logo? ¿Ya? ¿Por qué pega tanto? ¿Ya? ¿Qué hay detrás del logo? Creo que les mostré las imágenes al comienzo del curso de un famoso eh, surrealista, ¿ya? Donde la figura del Moai es una figura clave, ¿ya? Si ustedes van al Museo del Louvre, ¿ya? Y ven la colección de uno de los mayores surrealistas, está desplegada una pared completa, ahí está el Moai. ¿Ya? Entonces, hay algo en el Moai que, se quiere casi junguianamente, ¿ah? ¿De qué se trata ese símbolo? ¿Ah? ¿De qué se trata? Eso no es fácil. Si nosotros con Pablo, con José llevamos muchos años, yo creo que si nos preguntaran, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué atractivo tiene? No es fácil, no es fácil. No es fácil dar cuenta, doña Claudia. ¿Ya? Nos estaría más, Claudia, que le dieras tú una vuelta y apoyaras a Joaquín y a Amanda y decir, a ver, ¿qué hay detrás de esta figura? ¿Ya? ¿Por qué qué peso simbólico tiene el Moai? ¿Ya? Mira, no es una obligación, ¿no? Pero un poco para el curso, ten cuidado. ¿Ah? Los Rapanui saben, ¿ah? ¿Saben? Ojo, yo creo que y cuidado, este no es un tema alejado del curso, al contrario, parte del Tratado del 88, la valoración que hace el Rapanui de sí mismo, la valoración que dice, cuidado, nosotros hemos hecho un aporte a la humanidad, ¿ya? Hemos aportado esto. ¿Qué han aportado ustedes, los chilenos? ¿Qué han aportado? ¿Ya? ¿Qué han aportado ustedes? En cambio, los tipos se sienten orgullosos. Nosotros construimos un imaginario, ¿ya? Un imaginario, y, digámoslo en términos levi-straussianos, hemos construido un significante flotante, ¿ya? Eso es lo que hicimos, construimos un significante flotante. Usted, póngale el significado que quiera, ¿ya? Pero el significante es nuestro. El turismo es la posibilidad de llenar el significante flotante, ¿ya? Ahora, no es cualquier significante flotante. No se construye un significante flotante todos los días. ¿Ya? Lo sabemos. ¿Ya? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y si ustedes se van a los relatos míticos, ¿ya? De los Rapanui, ¿ya? Con respecto a eso, les recuerdo que generalmente es una figura que Freud estaría feliz. ¿Ya? Freud estaría feliz con el Moai. ¿Ya? No quiero sugerir nada, pero leanse los relatos míticos de cómo los Rapanui lograron construir los Moai. Y obviamente está ligado a un tipo inconsciente muy particular que no solamente es de él, posiblemente de todos nosotros. ¿Ya? Ojo con ese significante flotante. ¿Ya? Quizá Doña Claudia. también, no está de más revisar como el concepto de aura de Walter Benjamin. Son auráticos, como algo tiene su presencia, un secreto que no... Claro. Y lo más impresionante es que los primeros, ya el misterio del Moai lo pone casi que el Capitán Cook, como que el occidental algo le genera esta imagen que se habla del misterio de los Moai desde el siglo XVIII. Entonces, es un relato muy interesante. Claro, y además en esa isla. Los tipos no construyen más que eso. Porque creo que habían construido castillos. ¿Ya? Y los Moai en el interior de un castillo. Pero no construyeron un castillo.
Al contrario, construyen un escenario sin castillos para que el Moai, porque si hubieran construido castillos tan grandes como para meter el Moai, bueno, está bien, pero es construir en un lugar desolado. O sea, es una cuestión, o sea, está montado en un paisaje muy complicado. ¿Mm? Sí. Y en relación a lo que dice Pablo de la dimensión aurática, etnicidad S.A. es un tema, un texto que es una relectura sobre la dimensión aurática. ¿Ya? Le dedica unos pasajes sobre la discusión sobre la dimensión aurática, sobre la etnicidad S.A., que es muy bueno. ¿Ya? Y muy ayuda. Bueno, te hablo. Bien. Oye, pasemos a otro grupo. A ver si le podemos echar una mano. Angélica, Hola, profe. ¿cómo estás? Aquí con mi No, grupo con Angélica y Karina. Grabamos ya, nuestra presentación porque, bueno, algunos tenemos algunos problemas de conexión, entonces para evitar cualquier problema, preferimos grabarlo. perfecto. Igual es cortita. Vale, te doy el pase. Sí, por ¿Ya? favor. Espérate, Angélica aquí. Catalina, perfecto. Perdón, Lemus. ¿Catalina? Profe, Sí, sí, Catalina, Catalina. Por fin. sí. perdón. Catalina, los viejitos somos así. Espérate, hacer hospedar. Dice Angélica, parece que. Sí, nada que ver. Sí. Pero déjame, Catalina. No, perdón. ¿Qué me dice anclaje? Espérate, chuta. Espérate, más. Tengo un problema, no puedo darte, porque pongo más y me dice anclaje, no sé qué diablo. ¿Mm? Creo que yo la puedo hacer hospedadora, Jos. Voy a intentarlo. Perfecto, ¿vale? Ahí está. Ahí sí. Ahora sí. Entonces, ¿se ve, cierto? ¿Sí? Sí, perfecto. Al tiro. Buenos días, equipo docente y compañeros. Mi nombre es Karina Castillo y en conjunto con mis compañeras Catalina Lemus y Angélica Puente les presentaremos los avances de nuestro trabajo titulado Conflicto de la soberanía de Rapa Nui, consecuencias del emplazamiento definitivo de la compañía ganadera. Bueno, para poder desarrollar de forma más estructurada nuestro trabajo, lo dividimos en 4 apartados más unas reflexiones finales, con lo cual esperamos describir de forma cabal el proceso de las consecuencias que tuvieron en la isla producto del fin de la estancia ovejera. El primer apartado se titula Los inicios de la hacienda ovejera. El segundo es el Tratado de 1888 y la anexión a Chile y el arriendo de la isla. El tercero es sobre la soberanía Rapa Nui, cambios en el asentamiento. Y el cuarto es el fin de la estancia ganadera y la lucha por la reivindicación cultural. A continuación serán desarrollados estos apartados en mayor profundidad. El primer apartado hace referencia a la inserción de la isla en las lógicas capitalistas, producto de la primera estancia ovejera que se instaló en Rapa Nui. Un personaje importante en este proceso es Bornier, junto con Brander, quienes buscaban apropiarse de territorio en la isla con el fin de establecer esta estancia ganadera. Otro hecho relevante es la incorporación de Bornier en el sistema de linajes, quien contrajo matrimonio con una habitante de la isla de Rapa Nui, a quien autoproclamó reina, la reina Coreto, con el fin de poder tener una mayor posición de jerarquía y ser un ente sociopolítico válido para la población Rapa Nui, lo cual se tradujo en un abuso de poder y violencia en la isla. Esta última temática nos da pie para hablar sobre el Tratado de 1888 y destacar la congregación de los Sagrados Corazones en su rol de mediadores entre los países, específicamente Chile y Francia, y los habitantes de Rapa Nui, quienes solicitaron un protectorado
con el fin de evitar nuevos abusos y violaciones. Bueno, como cláusula principal del tratado firmado entre Policarpo Toro y Atamu Tequena se encuentra la protección ante amenazas externas derivadas de lógicas capitalistas. Sin embargo, los intereses coloniales chilenos fracasaron y prontamente se cedió la isla a capitales extranjeros que instalaban en el territorio la compañía explotadora de Isla de Pascua. En este sentido, se aprecia un evidente incumplimiento del Tratado de 1888 por parte del Estado chileno, debido a una noción de invariabilidad de los tratados, la misma que se contrasta, con la noción de los Rapanuis, quienes constantemente demandan al Estado mejores condiciones de vida. El tercer apartado se relaciona con las percepciones de soberanía en la isla. De esta forma es importante mencionar que los asentamientos tradicionales delataban una jerarquización debido a que los estratos más privilegiados se encontraban en las costas, mientras que las clases menos privilegiadas se asentaban en el centro de la isla. Esto cambia con la introducción del ganado, que rápidamente pasa a ocupar casi completamente el territorio, mientras que a las Rapanui se les situó en lo que actualmente se conoce como Jangaroa y que además es la capital de la isla. Esto trae como consecuencia la transformación de la estructura geopolítica y social, considerando además que los abusos de la compañía impactaron fuertemente en la demografía de la isla. En este sentido, cabe destacar la figura de Merlot como dueño de Rapa Nui y las nuevas vulneraciones a los derechos de los habitantes. En el último punto nos encontramos con la rebelión de Ancata y la importancia de la mitopraxis, que tiene que ver con el sueño que tiene esta mujer que lidera esta rebelión, que les da indicio de qué es lo que deben hacer. Bueno, esta rebelión tiene como consecuencia justamente el fin de la estancia ganadera. Y al suceder esto, la isla pasa a estar bajo la autoridad naval, quienes dan una continuación al funcionamiento de la hacienda y, por lo tanto, a los abusos cometidos por parte de esta hacia la población Rapa Nui. También queremos analizar la reivindicación cultural respecto a los cambios en torno a las prácticas y percepción sociocultural de la soberanía que hay en la isla por parte de la población. Bueno, respecto al apartado de las reflexiones, todavía no lo tenemos muy desarrollado, puesto que queremos avanzar más en nuestro ensayo para poder elaborarlo de más profundidad. Y bueno, acá están nuestras fuentes bibliográficas que hemos utilizado hasta el momento, por si quieren revisarlas o darnos algún comentario al respecto. Gracias por su atención y estamos atentas a cualquier comentario que tengan para hacernos o cualquier duda al respecto. Ahí ya terminó. Estoy sin... Profe, el micrófono. Está sin micrófono, profe. Me parece muy bien, Adelante. ¿Ya? No tengo muchos comentarios que hacer. ¿Paulo? Me parece correcto abordar así bien al callo un periodo específico, creo que se valora eso. Vi las fuentes como muy de pasada, pero se veían que al menos han revisado como las más tradicionales. Quizá yo me preocuparía justamente de eso, como de cubrir toda la bibliografía que no es tanta al final, sobre el periodo. Si podrías ponerlo un poquito para atrás, eso. Eso estoy Sí. buscando. Ahí está. Claro, trabajar un feature. Claro, yo añadiría a feature no Herman, sino que Steven Roger. Steven Roger feature, que es como el manual más como si más extensivo de la historia de Rapa Nui. Entonces lo incluiría. Está en Tropense, está en el curso. Sí. Está en un curso. Pero bien, está bien enfocado, como vamos a tener, espero al final de su trabajo, como
buen documento que nos detalle este periodo y esta relación compañía Rapa Nui, principio del siglo XX. Así que yo, como les decía, me encargaría como de ser lo más extensivo en este caso con las fuentes, porque son pocas, entonces incluyanlas, yo diría. Ok. Gracias. Nosotros teníamos una duda como con los caracteres, porque creo que son entre 15.000 y 20.000, pero no sabemos si es contando los espacios o sin considerar los espacios. Digamos que es cuando uno pone en Word contar caracteres, esa medición, que me imagino que es con o sin espacio, no sé. Pero... Cuenta de las dos maneras. ¿Ah? Sí. Creo que cuenta de las dos maneras. Es que cuando es con espacio sí existen más caracteres que cuando es sin espacio, por eso... Oye, pero yo, perdona, aquí una cuestión en general, ¿ah? De repente hacer pues, como lo hicimos creo que el año pasado para los alumnos de primer año, también no necesariamente puede ser escrito, puede ser como lo hicieron ahora, ¿ya? Puede ser una presentación, el trabajo final es una presentación en ¿cómo lo hicieron ahora? Una grabación, ¿ya? De 15, 20 minutos, ¿ya? Y donde ustedes ponen su trabajo y su investigación, ¿ya? Y eso es bueno, porque además lo podemos ver de forma simultánea, José y Pablo, los tres lo podemos ver y podemos evaluarlo al tiro, ¿ya? Así que bienvenido, lo que ustedes hicieron se puede lo pueden utilizar todo, hacer ¿ya? Una pequeña cápsula, ¿ah? Cápsulas finales, ¿ya? Donde ustedes dan cuenta de su investigación. Ujú. Ya, profe, muchas gracias. Gracias. Ya pues. Siendo las 1 de la tarde. Pero espérate, ¿no hay nadie más que quisiera exponer? Hola, ¿sí? ¿Está bien ahí? Sí, creo que Juan, sí. Hola. Juan. A ver si pongo cámara. Ahí está. Ahí se ve. Hola, hola. Ya, hola. Juan. A ver, no sé si presentar mi Word porque está un poquito desordenado, pero mi trabajo era en relación a la temática que igual se tocó antes, que era la relación entre la cultura y la sociedad de Rapa Nui en relación a su identidad un poco. Como que esa era mi idea a investigar junto con mi compañero que no pudo estar hoy día. Pero, o sea, la tesis en sí era buscar investigar sobre la relación entre la cultura y la sociedad pascuense, o Rapa Nui, en base a los planes turísticos, pero desde una perspectiva del Estado de Chile. Estuve pensando sobre este trabajo y estuve viendo, tal como ustedes decían, también estuve viendo varias páginas de internet, incluso la que el propio Estado tiene, con Chile Travel, que habla sobre Rapa Nui, y como que estuve recolectando información sobre eso y más o menos tengo como una idea de cómo abordar el trabajo desde una perspectiva en la que se entienda como el turismo, desde qué manera le sirve discursivamente al Estado a través del turismo. Me refiero a que principalmente yo veo como que muchas de estas páginas o muchas de estas promoción turística hace referencia al tema de la isla de Pascua como un sector polinésico, como un sector único y un sector muy místico en Latinoamérica incluso, a nivel de continente. Y como que se recalca mucho esta idea de que Rapa Nui es un sector polinésico y un sector que tiene un ambiente y tiene una cultura muy particular y muy diferenciada de todas las culturas y todos los lugares alrededor de todo el continente, e incluso del propio Chile. Siento que muchos discursos de Chile a través del turismo hacen referencia a que Chile es un país con un turismo muy centrado en lo que es la biodiversidad. Como Chile tiene muchos biomas, tiene el norte, tiene el centro, tiene el sur, que tienen bastante variedad en sus climas, existe una diversidad de paisajes que también fomentan un turismo. Tenemos casos como las Torres del Paine o incluso también también los glaciares, etc. Entonces, como que la existencia de Rapa Nui para el Estado de Chile desde el turismo significa el tener un ambiente, un bioma o una cultura mucho
muy única y que aporta diversidad a este discurso de que Chile en sí es un país enormemente diverso en su propuesta, y el turismo aborda esa diversidad. Entonces, como que esa es como la postura que tengo un poco de cómo el Estado de Chile también promueve esto, y teniendo en cuenta también otras formas de turismo que existen en Latinoamérica. Como ejemplo, Perú. Perú es un caso muy particular porque Perú tiene una cultura importante en relación a lo que es el mundo inca, como es Machu Picchu, y se basa principalmente, bueno, tiene también esta idea de- del turismo muy centrado también en el medio ambiente, pero también mucho en lo que es lo cultural. Ahí se ve una fuerza bastante más grande, producto que tiene un monumentalismo muy importante. Entonces, como que existe en Perú o en otros lados también relacionado a la cordillera, están muy relacionados con el tema de fomentar esta cultura sobre lo que es las comunidades o las sociedades que existieron durante los tiempos precolombinos. Y esto es muy interesante al llevarlo a Chile, porque Chile no tiene monumentalismo al nivel de otros países. Entonces, como que Rapa Nui no solamente tiene un ambiente un ambiente muy relacionado con la Polinesia, que incluso es muy interesante porque se usa discursivamente la idea de que Rapa Nui es una isla volcánica. El hecho de que sea volcánica es un antecedente muy importante para reconocerla como también de esos lados de la Polinesia, presenta clima de esos sectores, presenta incluso flora y fauna muy relacionada a ello, y presenta una cultura que también se le tiende a identificar más por la Polinesia. Entonces, dentro de todos estos rasgos también destaca el tema del Moai, que es una imagen muy resaltada en todas estas páginas y todos estos discursos, por, por su valor, por su relación identitaria, por su relevancia cultural, y también porque es un ejemplo o sea, es como el único ejemplo monumentalista, o por lo menos dentro de lo que se comprende como el monumentalismo, desde como de la occidentalidad, para lo que es el turismo en Chile. Y eso es como el enfoque que como que más o menos lo estoy dando. Igual como que intenté dentro de los apuntes dar un resalte, como que existe una lógica entre por qué se le dice como que es polinésico el ambiente, refiriéndome más a lo que es la flora y fauna, pero más de todo quiero referirme a lo cultural también, porque siento que eso es un aspecto bastante interesante, y el cómo se ve la cultura desde la identidad que proyecta las páginas como esta, y en especial como las páginas que promueve el Estado también. Ujú. Yo ahí te apuntaría que si uno piensa como lo que vende Chile, entre comillas, aparte de Rapa Nui, nuestra monumentalidad son los paisajes, es la cordillera de los Andes, podría decir. Las Torres del Paine son las pirámides que Chile no tiene simbólicamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí la diferencia que tiene Rapa Nui es que tiene, claro, tiene la dimensión monumental, pero lo que yo pienso que lo polinésico de los Rapa Nui es justamente en las expresiones culturales vivas, digamos, como cuando ya el carácter étnico-racial ya te habla de una población que no es amerindia, y la tapati, podrías decir, es como la exageración de rasgos exóticos de la Polinesia puestos como en una performance turística. Entonces quizá puedes como también entrarle ahí que justamente Rapa Nui, a diferencia de otros destinos como Torres del Paine y San Pedro de Atacama, que son como esta triada con Rapa Nui del turismo moderno chileno, pues son como los tres destinos que más gente lleva, ¿cachai? Hay como una diferencia que en Rapa Nui tenéis como estas expresiones culturales vivas y que generan atracción. Mm. Sí. Oye, Juan Báez, ¿no? Sí. Me gustaría introducir un dato que no está mal, ¿ah? Creo, vean ustedes que a mí modo me parece interesante. ¿Tú sabes cuántas personas llegan ante la pandemia? ¿Ya? ¿Cuánto es el flujo turístico que tiene Chile? No he visto ese dato, pero tengo entendido que antes de la pandemia existía igual no sé si un aumento, pero existía una tendencia bastante pronunciada a un turismo bastante más
como que se ha ido fomentando el turismo y eso ha aportado también a que haya subido también la cantidad de turismo, pero no tengo como números, como que lo he visto en páginas como que lo hablan o en texto. Si yo te dijera, ¿llega más turistas a Perú que a Chile? No sabría decirlo. Diría que ¿Cierto? Machu Picchu es un lugar muy turístico y en cierta manera atrae Sin duda, mucha sin duda. gente, pero dentro del dato no sabría decirlo. Pero podría ser, siento. Te voy a dar un dato que a mí, yo quedé sorprendido. Viajé una vez, bueno, he viajado más de una vez, pero la última vez estuvimos con una amiga en Lima que está muy ligado al todo el tema turístico, ¿no? Y ahí, en Perú hay verdaderas cátedras sobre el turismo. Y los tipos, participé en una de como, que es como Los canales de explicando, ¿no? televisión y radio. Y me sorprendió, los tipos tenían como modelo Chile, porque Chile tiene más flujo turístico que Perú, Mm. ¿no? Y el flujo turístico a Chile es de 4,5 millones, y solamente 150.000 personas van a la isla de Pascua, ¿no? No sé cuántos irán a los otros lugares, pero el turismo en Chile es un turismo muy extraño, ¿no? Muy extraño, o sea, que uno cree, y efectivamente es extraño porque como tú bien señalas, y lo hemos visto acá, y uno ve las guías turísticas y todo el rollo, claro, aparece el Moai como una figura central cuando uno ve las guías turísticas, o sea, estos volúmenes dice Chile, ¿ya? Que se venden en todas las tiendas de turismo a nivel mundial, cuando aparece Chile aparece el Moai, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, ese es el gran flujo. Y los rapaneros dicen, pero ¿cómo? Si los turistas vienen a Chile porque vienen por... Déjale, párele, párele. Vienen 4,5 millones. Y de los 4,5 millones, 150.000 van a la isla de Pascua. El resto no va a la isla de Pascua. ¿Ya? Se va a otros lugares. ¿Ya? A otros lugares. ¿Ya? Ojo entonces con el dato del turismo. ¿Ah? Ponderar la industria del turismo en Chile es una industria bastante más compleja y pues, sin duda, una de sus patas es Rapa Nui. Y posiblemente una pata que proporciona el turismo de Pascua es un turismo caro. Turismo caro. En los últimos años estuvo bajando los costos. Pero te voy a decir una cosa, por ejemplo, dentro de mi imaginario, en los años 70, 80, 90, viajar a Pascua era imposible, era más fácil viajar a París, era más fácil viajar a esos lugares que viajar eh, a la isla de Pascua, ¿ya? Entonces, claro, el turismo de isla de Pascua es un turismo que es un dato a tener en consideración. Lo mismo pasaba con la elite chilena. La gente que viajó a Pascua en los años 50, los años 60, 70, fue la elite chilena. Y esa elite ya es una elite que simpatizó y los rapanui lo supieron rápidamente, ¿ya? Tomar en consideración, ¿ya? Y hicieron distinciones con mucha claridad entre el tipo turista que llegaba chileno con muchos recursos, porque era la elite chilena la que viajaba, ¿ya? Y no los pobres de Chile, ¿ya? Los pobres de Chile nunca han ido a Pascua, ¿ya? Nunca. Yo era de los pobres chilenos o de las clases medias reventadas chilenas que no podía viajar, no tenía ni la más mínima posibilidad de hacerlo. ¿Ya? Entonces, yo doy como antecedente, ¿no? Para tenerlo en claro todo el curso. Ojo con el turismo chileno. El turismo chileno tiene una masividad gigantesca, 4 millones y tanto, y un sector muy reducido el que va a Pascua, ¿ya? Creer que Pascua es el gran motor de la economía turística chilena es un gravísimo error, ¿ya? Un gravísimo error. Profe, y de esos 150.000, ¿cuántos son extranjeros y cuántos son chilenos, más o menos? ¿Sabes? No sé, habría que preguntarle a Roberto y a Hansel. Es posible que la Cámara Chilena de Turismo haga esa distinción, ¿ya? Pero obviamente los tipos estaban siempre muy preocupados y están preocupados eh, porque eso tiene que ver también con la industria hotelera local. Es muy distinto ir al Hotel Explora, que te vale $1.000 diarios la estadía, a ir a otro hotel que donde la estadía te cuesta $100, ¿ya? Y obviamente todos los Rapanui quisieran que fuera Explora todo, ¿ya? Porque así además tendrían mayores ganancias, tendrían un número menor
¿ya? Esta masividad del flujo turístico a Pascua es una masividad que tiene, que hay que darle vuelta internamente, ¿ya? Por cómo se produjo esa masividad, con qué características se produjo esa masividad. Yo me acuerdo que, Y perdón, dale, perdón. y me acuerdo cuando fui la última vez a la isla que había como una cierta crítica justamente al tipo de turista, ¿cachai? Como ciertos empresarios Rapa Nui decían que ahora que LAN tenía pasajes relativamente baratos para acceder a la isla, como que el turista chileno es un turista que te deja mucho menos plata por día que un turista europeo. Entonces tenían esta como sesgo de preferimos que lleguen pocos, que nos dejan $500 al día, que un chileno que va a arrendar, se la va a hacer mucho más barata. Y como que había ese, no sé, clasismo o como distinción, más bien, como del tipo de turista, y obviamente preferían al primero que al chileno. Yo también escuché ese relato igual en las mismas palabras, un poco más fuerte incluso. Claro. Nuevamente, el chileno pobre, ¿no? El tire pobre, ¿ya? Tire bebe, como le dicen, el tire pobre, ¿no? A mí, un ejemplo, yo tengo una bicicleta instalada en la Isla Pascua, ¿ya? Y entonces muchos Rapa Nui me veían con malos ojos, me decían que yo era un reventado, Juan, ¿ya? Era un reventado, porque como yo diría, posiblemente me veían una cara de gringo que yo iría arrendarme un jeep, una cosa así, ¿ya? Alguna familia, te fijas tú. Y no, yo andaba en bicicleta, te fijas tú, para arriba y para abajo. Entonces, ¿pero cómo, weón? Todavía me acuerdo, el Benetuki, oye, me dijo, córtala, tú tienes plata, arriéndate un vehículo, ¿cómo andáis en bicicleta? Así de simple, ¿no? Me veían un reventado. Y en parte, posiblemente tenían razón, soy un reventado, ¿ya? Juan, También andaba en bicicleta y yo creo que eso me hizo pasar más como lugareño que me hizo pasar piola dentro de la isla, creo. Fue al revés, me parece, porque me saludaban incluso. sí, Juan, quizá como lo que decía Rolf, que la isla no es el principal destino turístico en Chile, sin embargo, la iconografía turística de las campañas es el principal icono. Como que eso es interesante. Eso es ¿Cachai? increíble. Sí, incluso a eso quería apuntar como idea, porque siento que tal como ustedes dijeron, lo que es el turismo en Chile es muy amplio. Hay mucha variedad. Entonces, como que Isla de Pascua aporta esa variedad también. Y como que su iconografía y su cultura es tan amplia por la cultura popular, e inclusive también como que el hecho de que sea como una identidad tan aislada, tan dentro del mundo polinésico, hace que para el occidente sea como muy atractivo, como la idea de identidad propia de tan marcada dentro de un mundo globalizado es como muy atractivo para el occidente y para principalmente la gente europea, etcétera. Eso es como a eso quería apuntar un poquito, sí. Muy bien. Te recomendamos leer Etnicidad sea igual que el grupo de turismo, porque lo que estás diciendo está muy bien desarrollado, como por qué al otro occidental le gusta, le genera un deseo estos modos de vida precapitalistas, por decirlo. Creo que lo estaba dando una leída y me parecía súper interesante y también creo que me va a apostar mucho el trabajo, por lo que estaba leyendo, sí, totalmente. Sí, fue el texto de los Komarov, yo creo que eh, logró verbalizar una realidad que todos estábamos observando y no teníamos llamémoslo así, el relato para dar cuenta de ese tipo de experiencia, ¿no? Eh, sí. Ahora, era predecible. Claro, cuando uno ya lo ve escrito, dice, pero ¿cómo? Si todo esto de alguna manera lo habíamos visto, ¿no? Pero bueno, la gracia es que él lo señala, ¿no? Y que entre paréntesis, es la expansión de la tesis de, de este texto alucinante lo que se llama, tengo aquí la punta de la lengua, el texto sobre el molino satánico del mercado, ¿no? Ya me acordé el nombre,
que es simplemente cómo el mercado se expande de tal manera que incorpora a la cultura como una mercancía, ¿ya? Y incorpora no solamente a la cultura, también incorpora a los sujetos portadores de esa cultura y que por tanto, como son portadores, quieren defender esa cultura, ¿ya? Como una mercancía, ¿ya? Entonces, Polanyi, gracias, estimado José, el famoso texto de la gran transformación, ¿ya? De Polanyi. Entonces, claro, ahora, eh, hasta el momento no conozco me parece excelente, pero uno siempre queda un poquito insatisfecho, ¿ah? Un poquito insatisfecho porque es demasiado simple, y esto puede agarrarnos un poco lo que estábamos hablando. Es muy distinto vender, deja en pie la iniciativa SA, deja en pie eh, eh, o corre un tupido velo, o no nos permite o nos deja conforme en una realidad que no debería dejarnos conforme. Es por qué esa mercancía tiene esa potencia. ¿Me explico, no? O sea, la etnicidad da cuenta de por qué, de cómo los Rapanui, como los Mapuche, o como muchos otros grupos, como la misma, cuidado, la etnicidad SA eh, está extremadamente extendida. Los españoles desarrollan etnicidad SA, los catalanes desarrollan etnicidad SA, todo el mundo, el turismo desarrolla, ¿ya? Pero los rapanui desarrollan su propia etnicidad SA. Entonces, hay que dar cuenta posteriormente de lo propio de esa etnicidad SA. No sé si me explico, Paulo, y Juan, y José, ¿ya? Hay ahí un tema que está bien, esto es, por aquí es un buen camino, pero cuidado, hay que, ¿ya? Eso sigue siendo, eso por un lado. Y por otro lado, ojo, la gracia del mundo Rapanui, una cuestión que hemos insistido ahora, antes y sin duda la próxima clase, es que esa industria del turismo está en manos Rapanui, ¿ya? En manos Rapanui. O sea, los Rapanui fueron capaces de tener una agencia como para poder controlar esa industria, ¿ya? Claro, como que Ok. lo interesante de los Komarov es que no lo, porque también hay como toda una serie de lecturas como medias moralistas de la perversión de la introducción de la economía de mercado y el turismo en las sociedades como la Rapa Nui, cuando hay como una pérdida de algo, ¿no? Y lo bueno de los Komarov que igual en el fondo sitúan que acá hay el controlar estos bienes culturales les da un cierto poder que no tenían estas sociedades periféricas, como en el fondo ahora son los que controlan la economía simbólica del Moai. Estoy exagerando, pero entonces tiene un carácter igual que puede ser, no sé si emancipatorio, pero les da una correlación de fuerzas nuevas frente a el dominio colonial, el otro, ¿entiendes? Como, no es malo el turismo. Les permite una agencia a los Rapanui económica impresionante. Bueno. Oye, yo creo que estamos por terminar. De todas maneras, deberíamos dejar programado para la próxima clase los otros compañeros que sería excelente que pudieran exponer sus avances, ¿no? ¿Ya? Porque hasta el momento quienes pusieron hoy día fueron 3 grupos, si no me equivoco. Tú, Juan, vas con 4. 4. ¿Cuál fue el cuarto? El compañero Juan. Tenemos a Joaquín Sáez y Amanda y Claudia. Tenemos a la Karina Castillo con Catalina Lemus. Y el otro Cristóbal. es y Cristóbal. Juan ahora. Claro, Juan ahora. Lo que pasa, Juan, sería bueno que nos mandara por lo menos una cosa escrita, ¿no? Es Sí, bueno escribir. creo que le envié antes una como pequeña introducción al trabajo, creo que había enviado antes. A ver. Igual Sí. cuando tenga más desarrollado el trabajo, porque tengo escrito varias cosas, pero siento como que están medias dispersas y siento como que me falta darle como Juan, algo más concreto. Juan, la Entonces, escritura apenas lo es, tenga, lo envío, sí, totalmente.
Bueno, escribe por último una pequeña página. Es bueno siempre escribir, ¿ya? Ordena, la escritura ordena, ¿ya? La escritura ordena. Y bueno, y Cristóbal que puso, ¿ya? También, ¿ya? Tenemos a Profe, Cristóbal. Ujú. dos cositas bien cortitas. ¿Cómo se llamaba el libro del avión que dijo delante? Se llama El avión en Rapa Nui. ¿Qué tiene? Es de, nuevamente, Roberto Rojas. Que lo estaba buscando en internet, no salía. ¿De qué editorial? Está recién Es de salido. la universidad, acaba de salir. De la Ah, colección de etnografía que dirige Daniel Quirós. ya, ¿Ya? ya. Y lo Si otro, va a la Biblioteca Nacional, lo puedes conseguir allá. ya, lo otro que no tiene nada que ver con el curso, pero lo aprovecho de decir que el otro miércoles a las 7 nos queríamos juntar con los ayudantes de formación para revisar las pruebas. No sé si usted puede. Claro, el miércoles. Miércoles a las 7 de la tarde.